Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este 21 de marzo del año 2021, día de inicio de la primavera, y que en esta cita cultural vamos a tener el tema La historia de la humanidad en 6 tragos. Este tema lo va a desarrollar el doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es médico por la Escuela Médico Militar, pediatra por el Hospital Central Militar, hizo la subespecialidad de gastroenterología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, es maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y doctorado en educación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Reinaldo Michel. Adelante, Reinaldo. Activa tu Muchísimas micrófono. gracias por la presentación. Esta es una charla coloquial entre amigos. Yo de ninguna manera pretendo ser un erudito en esto. Hace algunos años mi papá me compartió un libro que es lleva el título de la charla. Y me motivó a leer un poco más y lo quise he pretendido condensarlo. Si bien es cierto, cada una de las bebidas aquí enunciadas podrían ser tema no solo de una charla, sino de un congreso, de un simposio, podría ser tan elaborado como eso. De manera que las tocaré de manera muy sucinta y a lo mejor imparcial. El título de la charla es de... no quiero avanzar. Desde tiempos inmemoriales, las grandes civilizaciones se han alojado en las orillas de los ríos. El agua ha sido fundamental para guiar el progreso de la humanidad. Y nada más cierto que el principal componente de nuestro cuerpo es el agua. Al nacer tenemos al borde del 70-75%, en los adultos ya empieza a disminuir a 60% y los ancianos tienen un 50%. La deshidratación es uno de los tantos signos del envejecimiento. La sed es más mortífera que el hambre. Pues siendo muy certero, solo respirar es más importante que tomar agua. Sin comida podemos aguantar o resistir unas semanas, pero sin agua, en unos pocos días, ya no es posible. El desafío del agua ha llevado a que más o menos en los últimos 10,000 años, se han desarrollado nuevas bebidas como alternativa del agua, como alternativa más segura, porque con alguna frecuencia las fuentes de agua se contaminaban. El agua ha servido como moneda, ha servido como inspiración para tener poder y para celebrar. De la misma manera, las bebidas sirven exactamente para lo mismo. Desde la edad de piedra hasta la actualidad, tenemos bebidas que han marcado un periodo dominante. Y así tenemos a la cerveza, al vino, a los licores, al café, al té, a las bebidas a base de cola y finalmente el gran protagonista es el agua.
De esta manera, no se sabe con certeza cuál fue el primer alcohol que probó el hombre. Seguramente fue alguna fruta fermentada, pero no se podía guardar. En los relatos antiguos se han encontrado datos de que se habla de hidromiel, es agua con miel. No se pudo almacenar hasta después del año 6000 en que apareció la alfarería. Esto, según el libro que tomé como fuente, esa era la verdad. Hace unos pocos años, en Israel, encontraron unas cuevas en las que ya se producía cerveza y había recipientes tallados en la piedra. Y así el alcohol ha servido para todo bien y para todo mal. Para celebrar nacimientos, muertes, para forjar lazos y para sellar transacciones. La cerveza, como les decía, en la cueva de Raquefet, que está en Israel, entre 11.700 y 13.700 años, se encontraron estos recipientes tallados en la piedra que servían para moler. Aquí se muestra ahí, encontraron con microscopios y que había restos de cebada molida y machacada, restos de cereales machacados y fermentados. La primera receta escrita que tenemos sobre la cerveza tiene 3.000 años, 3.000, casi 4.000 años de antigüedad y es de los sumerios y está vinculada a un pan de cebada. Por eso se conoce a la cerveza como el pan líquido. Y no es cerveza, es pan líquido. La cerveza fue tan importante que en el Código de Hammurabi ya había normas para la fabricación y castigos para quien adulterara la bebida. O sea, la adulteración de las bebidas no es nada nuevo. En Mesopotamia, como es bien sabido, la base de la dieta era el cereal, como panes de cebada y como líquido era la cerveza. En Egipto se sabe que tenían hasta 17 tipos diferentes de cerveza. Después de que apareció la escritura, hace más de 3.200 años, la primera mención de cerveza aparece en el 2700. Por aquí en alguno de estos jeroglíficos, no me crean cuál, dice que se refiere a la cerveza. Y aquí están en jeroglíficos egipcios diferentes tipos de cerveza. Las ventajas de esa bebida antigua, de esa cerveza antigua, es que tenía muy bajo contenido alcohólico debido a una fermentación incompleta. Sin embargo, era rica en levaduras y vitamina B, que de alguna manera compensaba el consumo de carne y se elaboraba con agua hirviendo, lo que hacía una bebida más segura. Los egipcios se la llevaron a los griegos a los romanos y los romanos a los galos y germánicos. Los galos germánicos preparaban una bebida en honor a la diosa de la agricultura, Ceres, o diosa de los cereales. La bebida la llamaban cerevisa y de ahí deriva el nombre que conocemos como cerveza. Se usó como medicina o como base de la medicina. Se le agregaban cebollas, se le agregaba azafrán, se le agregaban aceitunas y tenía diferentes indicaciones como elemento curativo. También se sabe que no es nuevo que los albañiles tomen mucha cerveza. Pues ya los constructores de las pirámides les daban 3 hogazas de pan y dos jarras de cerveza por jornada. Más o menos 4 litros, eran 4 litros por jarra. Entonces ya habían jarras, levantaban las piedras para construir las pirámides. Actualmente se considera a la cerveza como la bebida del trabajador. Se utiliza para departir y en los bares es bastante popular. En la Edad Media fue cuando la cerveza empezó a adquirir las características
que le conocemos actualmente. Los monjes celosos de eso mejoraron las cervezas, le mejoraron el aspecto, el aroma, el sabor, y hacia el siglo XV le agregaron el lúpulo como aromatizante, y además se dieron cuenta que la cerveza a la que le agregaban lúpulo se conservaba bien durante más tiempo, porque el lúpulo tiene propiedades antisépticas. No voy a detener los diferentes tipos de fermentación, pero hay de baja fermentación y de alta fermentación, y de ahí todas las variedades que actualmente conocemos. Evidentemente, la fabricación de la cerveza tradicionalmente fue artesanal. Y en el siglo XX, las grandes compañías cerveceras devoraron a las cervezas artesanales, abarataron el producto y pues bueno, inundaron el mercado. Ya ahora en este nuevo siglo, ya ha resurgido la industria cervecera artesanal que le da a la bebida un toque de calidad y de exclusividad. Y si en algo podemos presumir, México es el líder mundial en producción de cerveza artesanal. Cervezas artesanales en prácticamente todas las regiones del país. Bien, así llegamos al segundo trago, el vino. También en la zona de los Montes Zagreb, en el actual Irán, entre el 9000 y el 4000, en el Neolítico, propiamente dicho, ya se elaboraba vino. De las más de 4000 variedades que existen, de variedades tintas para producir vino, las más conocidas son el Pinot Noir, el Merlot, el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, el Shiraz, Carmener, y actualmente cada una de estas uvas puede ser representativa de un país. Así tenemos que el Malbec es argentino, la uva Tanat es uruguaya, y la uva Barbera se supone que es la uva emblemática de México. Las variedades tintas más conocidas, el Cabernet y el Malbec, y los vinos más famosos que pueden alcanzar precios importantes, un Chateau Lafite, un Opus One, Gran Coronas, etc. El vino evidentemente rivalizó con la cerveza y llegó a ser el vino el símbolo de estatus social. El que era fino el que tomaba vino, y corrientes los que tomaban cerveza. Los faraones eran enterrados con vasijas que tenían vino. De ahí pasó a la Grecia, el vino pasó a Grecia y de Grecia a Italia. Y obviamente el vino se utilizaba también como medicina, como medicamento para limpiar heridas, y se recomendaba para enfermedades frías o húmedas como el resfriado, y Galeno recomendaba conseguir el mejor. Y él recomendaba como el mejor el vino de Falerno, que es un vino que se produce con uvas que se cultivan en las faldas del Monte Vesubio. El cultivo de la vid fue expandiéndose, llegó a Francia, llegó a España, y los reyes católicos generosos sembraron vides en el Camino de Santiago, y en el Camino de Santiago pueden encontrar estas bodegas Irache que tienen ahí la fuente del vino. Uno puede llegar y meter su copa y le regalan una copa de vino a los peregrinos, no a todo el que pasa, a los peregrinos que van haciendo el Camino de Santiago. Después llegó a Cataluña, a Jerez y a La Rioja y demás. En nuestro país, los españoles trajeron vides. La bodega más antigua de América se encuentra en México, en Parras de la Fuente. Pertenece actualmente a Casa Madero. Las vides se sembraron en 1594 y hacia 1597 tuvieron la primera cosecha.
Actualmente se catalogan en México más de 230 bodegas que producen al borde de 400 etiquetas, y se siembran una cantidad importante de hectáreas. Los vinos mexicanos en los últimos 15 años han ganado mucho reconocimiento y más de 300 premios. El vino, los más recientes, en 2013, los de viñedos de Parras de la Fuente en Coahuila, en el Valle del Tunal, dice que es un viñedo extremo porque está a una gran altitud, creo que son 2.100 metros sobre el nivel del mar, y produjeron lo que denominaron en 2013 el mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Así llegamos al tercer trago, que fueron los licores, que tuvieron un papel importante en el periodo colonial. El proceso de destilación ya se conocía en Egipto, lo perfeccionaron los árabes. Avicena, uno de los médicos más famosos, describió de manera detallada las partes de un alambique. En la Edad Media, para no variar, la destilación permaneció en los monasterios y los monjes destilaban vino para fines terapéuticos y le llamaban agua ardiente. Destinaban un aguardiente de vino. Pero lo que fue más importante para la colonización fue que Cristóbal Colón, en el segundo viaje a América, trajo cañas y las sembraron en las Antillas y empezaron a producir caña de azúcar, y uno de los subproductos de la producción de azúcar, que es la melaza, la ponían a destilar y se producía una bebida que inicialmente se llamó rumbullón, que después llegó a rum y luego a ron. En los siglos XVII y XVIII se utilizó como moneda de cambio para el tráfico de esclavos africanos, para negociar con las pieles con los indios, y curiosamente a los marineros británicos desde el siglo XVII hasta el siglo XX les daban una ración de ron rigurosamente diaria. Y aquí se ve cómo el comercio salía, se mandaban de las Antillas y de América, se mandaba ron, azúcar, café, tabaco, llegaban a Europa, de Europa lo bajaban a África y con eso negociaban con esclavos y con esclavos pagaban ese ron. Los colonizadores que llegaron a Norteamérica los sedujeron con la idea de que estaban a la misma latitud mediterránea. Entonces llegaron con la idea de que aquí iban a poder sembrar vides, aceitunas y que iban a llegar a Jauja. Pero los primeros años fueron muy difíciles, no tenían cerveza, no tenían vino. Con lo que podían comerciar era con el ron. Les llegaba melaza barata de las islas del Caribe y se dice que solo en la colonia de Nueva Inglaterra había más de 150 destilerías. La importancia que llegó a tener. Conforme fueron avanzando tierra adentro, pues en la costa pues tenían la facilidad de que los barcos le traían melaza, pero más adentro pues ya no llegaba la melaza, entonces empezaron a destilar con lo que encontraron, con los granos que encontraron, con garbanzos, hasta con maíz, y de ahí el whisky de Bourbon, que tradicionalmente es el whisky americano. Se dieron cuenta que los nativos solo bebían si tenían dinero suficiente para embriagarse. Entonces, para negociar con los nativos y sacarles un buen precio, les llevaban mucha bebida y así conseguían lo que querían. Ya bien borrachos, ya cohetes y embrutecidos, les vendían, les sacaban lo que querían. También, como no, se utilizó para ganar votos. Se dice que
en un condado con menos de 400 votantes, George Washington llevó una cantidad ingente de ron, ponche de ron, vino, cerveza, sidra. Eran casi como 2 litros por cabeza para que votaran por el elegido. El vino, hasta aquí terminamos con las bebidas. Y el Quijote dice que hay que ser templado con el beber, porque vino demasiado, ni guarda secretos, ni cumple palabras. Afloja todo. Y así llegamos a una bebida no alcohólica, que es el café. La historia del café se pierde en la historia, como que por ahí por el año 300, en Etiopía, o en las provincias de Abisinia, en Yemen, primeros cultivos, después en Arabia, en Turquía, llegó a Italia. En los 1700, Luis XIV tenía su planta de café en el Jardín Botánico de París, y Gabriel Mathieu de Sie se robó una planta de café y la llevó a la isla de Martinica en 1700. A México llegó vía Cuba hacia 1790. El café ha vivido en controversias. La primera cafetería en el mundo se estableció en Estambul y luego llegó a Europa. Al parecer, una de las primeras cafeterías está en Venecia. Pero la controversia versaba en que era una bebida de mahometanos. Entonces tenían la duda de que si pues era una bebida pagana, ¿cómo la podían consumir los cristianos? Se dice que el Papa Clemente III la probó y le gustó. Y él emitió su fallo. Dijo, esta bebida de Satanás es tan sabrosa que sería un pecado, una lástima, dejar la exclusividad a los infieles. Vamos a engañar a Satanás, lo vamos a bautizar, y así el café fue bautizado y es una bebida auténticamente cristiana. Los cafés también se podrían considerar como los ancestros de la red, de la web. En Oxford las cafeterías eran centros de información, centros de negocios, de finanzas, para reuniones académicas. Las cafeterías se convirtieron prácticamente en mercados de valores. Es también sabido que en un par de cafeterías de París, en Le Procop, Voltaire escribió la enciclopedia y Benjamin Franklin en el Café de Foy escribió la Constitución de Estados Unidos. Y también en el mismo Café de Foy, allí se gestó la Revolución Francesa. El café en México llegó aparentemente por 2 vías, una ruta proveniente de Arabia y otra proveniente de Cuba. Llegó a Veracruz, las primeras plantaciones en Córdoba. Y ahorita que menciono Córdoba, olvidé mencionar en el ron que en México teníamos un muy buen ron que se producía en el ingenio de Potrero, y era el ron Potrero. Por ahí alguien se ha de acordar que existía ese ron y llegó a ser un ron de muy buena calidad. Bien, entonces les decía que el café había ingresado por lo menos por 3 vías, e incluso se conserva en Michoacán, se cultivaba en Michoacán. Actualmente hay 12 estados que cultivan café y es el primer lugar de producto agrícola que genera divisas. Vayamos a un quinto trago. El té, según Lao Tse, era el ingrediente esencial del elixir de la vida. Se debe considerar té solamente a la infusión de hojas secas, capullos y flores de un arbusto que se llama Camellia sinensis. Se empezó a consumir en China por el 2700 y cacho, y
se considera que después del agua, obviamente por la cantidad de chinos que toman té, es la bebida que más se consume en el mundo, el té. Existen 5 tipos de té, que son variedades de las hojas jóvenes, hojas que no se oxidan, amarillo semifermentado, el azul es el oolong y el negro que ya tiene una oxidación sustancial. Son la misma hoja de Camellia sinensis con diferentes etapas de proceso. Se sabe que el té tiene propiedades antibacterianas, se usó como monedas. Los británicos lo consideraban un producto de lujo. Luego tomar té con azúcar llegó incluso a sustituir a la cerveza y a ser el combustible de los obreros en Inglaterra. Luego la Compañía de las Indias Orientales, que pertenecía a Holanda, hizo la difusión masiva del té. Lo llevaron de Japón y China. Llegó a ser excesivamente costoso, costaba 5 veces más que una taza de café, porque aumentaron, y luego cuando aumentaron las importaciones, bajaron los precios, el té incluso inició con el Tea Party en Boston, la rebelión de las colonias americanas. El café y el té se consideraron que eran drogas. Entonces decían, la hipótesis de este estudio doble ciego y triple nudo, decían que el uso continuo tanto de té como café podía llevar a la muerte. Y el rey Gustavo III de Suecia tomó un grupo de médicos, 2 reos, para el ensayo. A un reo lo puso a tomar solo café todo el día. Era la única bebida que tomaba. Y a otro a tomar té. La comisión médica estaba supervisando esto. A ver quién se moría primero. Resulta que primero se murieron los médicos. Entonces no hay que supervisar estudios de té ni de café. Después se murió el rey. Y años más tarde, el que tomaba té y finalmente el café. Entonces el café conserva. Hay que tomarlo como referencia. En México le llamamos té a cualquier infusión que utilicemos. A partir de los 50 se difundió entre tesanas e infusiones, así tenemos té de limón, té de manzanilla, té de menta, té de manzana, té de lo que quieran, té de Jamaica, pero pues no son tés, son tisanas o son infusiones, pero los conocemos como tés y son tés. Llegaríamos al 6º trago, que son las bebidas de cola, que en algún momento funcionaron y le dieron el auge a los Estados Unidos. A finales de los 886, un farmacéutico de Atlanta descubrió una fórmula en la que inicialmente producía 33,000 litros. 5 años después llegaron a 285,000. Le agregó a las fuentes de soda agua carbonatada y lo promocionaban como el mejor remedio para la cefalea, que era deliciosamente refrescante. En 1889 aparecieron por ahí las primeras botellas de coca y ahí está la evolución de la botella. Pues entre la ley seca y la Gran Depresión, como no había manera de tomar alcohol, pues incrementó el uso de cafeína. De manera que la Coca-Cola primero conquistó Estados Unidos y después conquistó al mundo. Y conquistó al mundo de una manera muy curiosa. Se volvió una bebida global en el siglo XX porque en 1939 salió de Estados Unidos gracias a una vinculación que en 1941 el gerente de Coca-Cola realizó que en los campos de adiestramiento de todo el ejército americano hubiera Coca-Cola. De manera que cuando en la Segunda Guerra Mundial
llegaron a tener hasta 64 embotelladoras en las bases militares. La misión de los productores de Coca-Cola es que costara lo que, a cualquier precio, la Coca-Cola debía costar en estas 64 embotelladoras, a los militares les costaba lo mismo que costaba en Estados Unidos. Entonces fue esencial para mantener la moral americana, para encender, iba a decir, ennegrecer el patriotismo, y generalmente se asoció al estilo de vida occidental y al capitalismo. Coca-Cola, vida occidental, capitalismo. La Coca-Cola sirve para todo. Afloja tornillos, le pone el brillo a las cosas cromadas, elimina manchas de aceite, remueve tinta, limpia vidrios, metales, quita manchas. Hay que usarla toda mientras no se la tomen. Para todo. Si bien les he platicado de 6 bebidas que han influido de manera importante o han sido fundamentales para el pasado de la humanidad, hay una que ha prevalecido todo el tiempo. Y de ella depende nuestro futuro, que es el agua. Debemos enseñar a los niños desde preescolares a tener hábitos simples, hábitos saludables y beber agua simple. El agua es muy importante para la salud de los niños y debemos fundamentar y fomentar nosotros mismos también consumir agua simple. El agua siempre ha tenido importancia geopolítica. Hay ríos que nos dividen México se encuentra entre el Bravo y el Suchiate. Es la importancia geopolítica. La disponibilidad del agua cada vez está siendo más escasa. Se considera que para el 2030 enfrentaremos un déficit de 40% entre la demanda y la disponibilidad. Para hacer cuentas alegres, actualmente el 70% del agua disponible se utiliza para la agricultura. Existe entre los que manejan los términos de agua una cosa que se llama día cero. Y México, nuestro amado país, tenemos todo lo que está entre rojo y amarillo. Son zonas que están cercanas al día cero. Baja California Sur tiene el máximo estrés hídrico. Y ese estrés hídrico son medidas internacionales. Está catalogado en el número 5, que es el máximo posible. La Ciudad de México está en el 4.90, Yucatán está en el 2. La seguridad hídrica, entonces, va a ser importante. Tenemos que aprender a cuidar del agua. Se calcula que para 2050, alimentar 9 mil millones de personas va a requerir 60%, incrementar en 60% la producción agrícola. Y eso va a repercutir en usar 15% más de agua. Si ahorita estamos utilizando el 70, nos iremos al 85 y nos vamos a tener que bañar como las gallinas, con tierra, yo creo. Necesitamos agua para la generación de energía. Pero bueno, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, aunque hay quienes no la consideran y dicen que esos ventiladores afean el panorama. Cada vez más tenemos parques eólicos, porque si aumenta la cantidad de población, pues va a disminuir el agua disponible. Y esta escasez de agua va a traer un incremento en los productos agrícolas y etcétera, etcétera. Mañana 22 de marzo, se
se celebrará el Día Mundial del Agua. 75% del agua del planeta es agua, pero es salada. De hecho, ya existen trabajos muy importantes en Arabia Saudita para desalinizar el agua del mar. Son inversiones impresionantes, pero pues lo necesitan. Entonces, para no ir muy lejos, 1 de cada 4 escuelas primarias en todo el mundo no tienen agua potable. Y tienen estos bidones con regaderitas para lavarse las manos, no para tomar, para lavarse las manos. ¿Sí? Y actualmente, más de 2 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Pareciera que no estamos lejano el tiempo en que se privaticen las fuentes de agua y que nos cobren más, que sea mucho más cara. ¿Sí? Como diría Joan Manuel Serrat, no esperes a que también el aire sea de pago para gozar el placer de respirar. Si bien les he comentado que 6 bebidas, cerveza, vino, destilados, fundamental el ron, el café, el té y las bebidas de cola, nos han dibujado el pasado, nuestro futuro depende del agua. Sin agua no somos nada. Y gota a gota se agota. Es un eslogan de alguna manera muy trillado, pero muy cierto. Y tenemos que hacer una conciencia en cuidarla. De alguna manera, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México se sabe que hay cortes tradicionalmente en la Semana Santa, se disminuye el flujo de agua a las casas y se quedan varios sectores de la ciudad sin agua. Y uno sabe y ahí uno aprende a que es terriblemente difícil vivir sin agua. Decía Leonardo da Vinci que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Dejo un paréntesis para agradecer el trabajo de edición que realizó la licenciada Estela Valencia. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia. Muy bien, muchísimas gracias. Espero haberles dejado muchas dudas y muchas inquietudes, porque como dije al principio, esta no es una plática de erudición, sino es una plática de inquietud y ojalá haya logrado despertarles inquietud por conocer más de estas bebidas que tanto disfrutamos. Salud. Muy bien, muchas felicidades, Reinaldo. Pues se han desatado ya las inquietudes. Por ejemplo, aquí mencionan el doctor Farid Adán Pacheco y Orozco, te saluda y que dice que se menciona que faltó otro gran trago, el chocolate. El chocolate. Es sí. Que él ya se volvió tabasqueño. Sí. Aquí también. Sí, sin embargo, el chocolate pudiera ser una bebida muy importante para México, no para el mundo. Por eso precisamente decía, seguramente faltan muchas bebidas, y no hablé del pulque, no hablé del tequila, que también fueron partes muy fundamentales. Podríamos hacer alguna... que es una excelente pregunta y es un reto porque se podría hacer una buena narrativa de la historia de México en algunas bebidas. Y por supuesto el chocolate ocuparía un lugar muy importante. Gracias, Farid. Comenta la doctora Cecilia Morales que el cacao es el 7º elemento. Bueno. Sí, es rico en polifenoles. Ella dice eso porque tiene una plantación de cacao. Bueno, pero además es mexicano.
Y es interesante eso que dijiste de hablar algo de otro tipo de bebidas, porque mencionaste bebidas mexicanas, pero en ninguna parte del mundo que yo sepa hay atole, por ejemplo, solamente en México. Y aquí nos dan mucho atole con el dedo. Sí, así Sí, nos es. están dando atole, nos están vacunando con atole con el dedo. Menciona el doctor Héctor Ramírez que en el 2019 llegaron a México 2 plantas potabilizadoras de agua desde Israel que trabajan muy bien y pueden potabilizar agua muy contaminada. También hay máquinas en Veracruz que llegaron hace 20 años para desalinizar el agua, sobre todo en un hotel de Boca del Río, que el gobernador en turno le suspendió el suministro de agua. Entonces, el dueño de ese hotel, que por cierto es de Monterrey, es regio, pues muy fácil, conectó unas mangueras al mar, se trajo su planta Desalinizador, desalinadora y con eso surtía su hotel. le pintó un violín. ¿Cómo? Pero, Le pintó un violín al gobernador. sí, 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 sí. Bueno, eso quiere decir del gran ímpetu y el espíritu que tienen los regios. Agradecimientos de parte de la doctora María Berta Romo, felicita también Cecilia Morales, el doctor José Luis Zorrilla también, excelente plática. Ruth Salguero, muy interesante su plática, felicidades. Muy bien, ¿qué hay de cierto que el café y las cabras, que así lo descubrimos? Sí, sí hay una historia, narra la historia que un pastor que llevaba a sus cabras, ahora sí que las cabras tiran al monte, las llevaba al monte a pastar y había una mata de café y vio que que las cabras que se comían esas vallitas, esas vainas, esas bolitas, se alborotaban y se las llevó a un fraile que el fraile, pues como lo levantaban muy temprano, lo desmañanaban y se quedaba dormido en los rezos, entonces siempre lo andaban amonestando y le llevó estas vallas y de alguna manera, esto está entre la leyenda, de que se las llevó y las masticó, algunas creo que le cayeron en una fogata y luego ya las sacó y las tostó y las echó a una infusión y se produjo el café. Esa es parte de la historia, de la leyenda del café, de Muy las bien, cabras pues locas. las felicitaciones, Alejandrina Guerrero. Hay un comentario bastante largo de Wetzin, Wetzin de Anda, de Anda. el doctor Wetzin de Anda. Si tú lo quieres leer y contestar, Sí, sí. los humanos son desarrollando técnicas de reciclaje del agua y se hace para consumo humano, verbigracia en la estación espacial. Sí, ahí hasta agua de riñón toman. Digo, perdón, sí, internacional. Y también existe, sí, claro, existen excelentes plantas desalinizadoras y ojalá, qué bueno que tocas esto, Wetzin, ojalá, de hecho, muchos edificios actuales, edificios inteligentes, derivan lo que se denominan aguas grises, que son el agua de lavado de las lavadoras, de los lavabos y de las cocinas. Esa agua gris se recolecta, se trata, se recicla y se vuelve a utilizar, por ejemplo, para el WC o para regar plantas. Sí, es una excelente... Sí, el tema del agua, el tema del reciclaje de agua es importante y tenemos que empezar, incluso yo conocía, mi papá me platicaba aquí en Veracruz, que él conocía los ingenios, y en los ingenios y en las iglesias y en los monasterios grandes tenían sistemas para recolectar el agua de lluvia. Todavía en el monasterio que está en Tlayacapan, Morelos, allí tienen sus cisternas y su sistema de reciclaje de agua. Lo que me decía mi papá es que las primeras 2 lluvias del año
dejaban que esa agua se limpiara todo el sistema de reciclaje, y ya la tercera lluvia recolectaban esa agua de lluvia. Sí, tenemos que aprender eso e Creo implementar. Creo que es bastante complejo hablar del reciclaje, de la utilización de aguas negras en la agricultura, que se hace de manera ancestral. Xochimilco tenía fama de eso y era el primer lugar de fasciolosis hepática por esa situación. Además, yo creo que uno de los grandes problemas es la mala utilización del agua y que nos falta aprender a no contaminarla. Nosotros, casi todos nuestros ríos están contaminados. Uno viaja a Europa y se baña uno en el río Po y puede tomar Yo agua creo del... que no casi, Lalo. ¿Cómo? No, ¿Perdón? no, no casi todos, todos. No casi todos, Lalo. Todos los ríos están contaminados. Sí, es una tristeza porque faltan situaciones de regulación, de vigilancia, y es una cuestión cultural, además. Siguen aquí los comentarios. El doctor Ignacio Vázquez León agradece tu plática y dice, despierta en nosotros muchas inquietudes históricas y culturales. Bueno, de hecho, parte de las culturas antiguas buscaban con la agricultura y los lechos acuíferos para asentarse. Entonces, definitivamente que tiene una influencia política, económica, social muy importante y la va a tener más en muy poco tiempo. En algunos lugares de Puerto Arista, Chiapas, los locales del lugar hacen pozos cerca de la playa de donde extraen agua semisalada y después de una filtración con purificadores de cerámica pueden beberse. Yo la tomé y no es desagradable. Sí, en algunos lugares de playa se llega uno a bañar a la regadera y el agua que escurre por los labios, no porque uno se la tome, tiene ese sabor, le llaman agua salóbrida, tiene un sabor. No sé si eso te refieres, Héctor. Bueno, puede ser también el hecho de la acción que hacen de manera natural los manglares, que es otra forma de ir filtrando el agua salada, y sitios de terrenos bajos con un manto acuífero, como por ejemplo toda la península de Yucatán, que es porosa, y los ríos pues son subterráneos, van también de alguna manera purificando esa agua. Hay muchísimo por comentar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de viva voz. Perdón, yo soy Ruth Salguero. Muchas felicidades por el tema excelente. Nada más me quedó una duda. ¿No tendrá algún dato bibliográfico sobre el tema tan interesante que nos pudiera proporcionar para continuar en esto de casualidad? Sí, claro. Gracias. Sí, claro. Buena parte la extraje del libro de Tom Standage, que está al principio de la charla. Si uno busca, si googleas la historia de la humanidad en 6 tragos, va a aparecer de inmediato la bibliografía. Hay una edición de 2005 y una de 2013, una reimpresión de 2013. Mil gracias, te lo agradezco, pues vamos a tomarlo en cuenta porque vale la pena empaparse de estos temas. Es una lectura agradable, yo de ahí tomé algunas cosas. Por supuesto no viene ahí lo del vino mexicano, no viene la cerveza artesanal en México, no vienen algunas otras cosas, y menos lo del agua. Lo del agua tampoco lo menciona al final. Definitivamente que tiene una influencia global el agua, porque yo recuerdo que ya hace bastante tiempo se había probado incluso la utilización de motores, utilizando motores para autos, utilizando agua de mar, el agua salina. Sí, para desionizarlas, y son baterías de iones hidrógeno.
Sí, baterías de iones hidrógeno. Sí. De hecho, aquí en México, la persona que lo inventó, yo tengo memoria visual de que Jacobo Zabludovsky entrevistó a un ingeniero mexicano dándole una vuelta al Zócalo con un motor que él inventó, le echaba agua, traía una garrafita con agua, fue a una llave, le echó agua y se le echó al tanque del cochecito que llevaba y lo echó a andar y le dio la vuelta al Zócalo con iones hidrógeno. Muy bien. Aquí hay otro comentario de el doctor Félix, que te manda saludos, por cierto. Estoy viendo el actual. Y muchas aquí gracias. hay un comentario al último del doctor Félix. Si tú lo quieres leer, por favor. Híjole, pues... Bueno, dice, la cultura siempre debe utilizarse desde hace mucho, que se hubiera instaurado y educado en orinar en el lavabo y que se instalara más bajito para tal efecto. Mucha agua se ahorraría, con un vaso de 50 a 100 mililitros se vaciaría y no los litros que hoy se usan en el WC. Bueno, en realidad ha cambiado mucho eso, y el problema no es tanto el orinar, porque incluso hay mingitorios que no utilizan agua. Secos. Más bien, los emuntorios que ahora traen descargas con muy bajo volumen de agua, sino más bien el problema es cuando se baña la gente, que a veces duran hasta 1 hora en el baño tirando agua a lo loco, y además debería de ser incluso menos. Por ejemplo, países en los que se acostumbra a bañarse en tina, que llenar una tina alta alrededor de entre 60 y 70 litros, perdón, pero ya no corre el agua. Si nosotros pudiéramos medir en una regadera cuánto tarda un baño de 15 minutos, que ya es bastante largo ese baño, pero hay gente que tarda 40 o 50 minutos bañándose. Bueno, es que es baño, no contemplación. ¿Sí? No, y aparte hay que utilizar ya regaderas ahorradoras de agua. Las más eficientes que he visto son de Econoagua, y en lugar de aventar los 20 litros que avienta la denominada cebolla de una regadera, esta avienta al borde de 8 litros por minuto. 8 contra 20 es bastante decente. Bastante decente y excelente ahorro de agua. Acá en Veracruz... O bañarse por goteo también. Acá en Veracruz hace unos años yo tuve un terrenito muy cerca de aquí en Medellín, que es un municipio colindante con Veracruz, y a pesar de que hay mucha agua, la gente no sabe utilizarla, y entonces hicimos una granja ecológica. Y cómo se podían utilizar, hacer trampas para hacer abono natural, ya que la gente tira todo al río. No, pues ponerlo en un hoyo y después con la descomposición y utilizarlo. Entonces yo tuve oportunidad de sembrar chía, sembrar frijol, sembrar lechuga, todo de manera orgánica. Y no solamente sirve para eso, sino que además se restaura las bacterias y los hongos y todo lo que enriquece el suelo. La tierra, claro. Sí, definitivamente. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta de viva voz, que levante la mano, que encienda su cámara, le damos el micrófono. Adelante, Héctor Ramírez. Tengo 2 comentarios. Hace unos años participé en unas operaciones militares en el estado de Baja California Norte, en la sierra de Ojos Negros. Ese lugar está más o menos a la mitad de la península de Baja California, y desde la parte de arriba se puede ver el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. En ese lugar predominan
vientos que vienen principalmente del Océano Pacífico, y durante las noches todos los soldados que estábamos ahí juntábamos nuestras mangas. El señor Michel seguramente sabe bien qué son las mangas. Es una especie de poncho de plástico para cubrirnos de la lluvia, y también nos sirve para hacer bivacs, o sea, casitas de campaña de emergencia para dormir. Bueno, pues en la noche nosotros juntábamos todas las mangas, las amarrábamos en palitos y juntábamos una especie de mosaico de tal forma que parecía una fotoceldas. Ajá. Ok. Para colectar agua de rocío. Recolectábamos agua, y se recolectaba tanta agua que se puede llenar una ánfora de 1 litro con cada una de las mangas. Las mangas miden aproximadamente 2,5 metros cuadradas. Pues juntábamos cada quien 1 litro de agua para nuestras ánforas. En realidad en esos lugares es sorprendente tanta humedad que se puede juntar. Si hubiese algún sistema con tecnología suficiente, pues no sería descabellado poder juntar agua en caso de ser necesario para esos lugares. En algunos lugares, ahorita que lo mencionas, Héctor, en África, algunas personas, utilizando más o menos el mismo principio, hacen unos colectores de agua de rocío. Sí. No sé si hace algunos años me viene a la memoria de que vi un espectacular ahí por Avenida Revolución, de que te vendían un colector, un productor de agua que captaba la humedad del ambiente, la condensaba y producía agua de la humedad ambiental en la Ciudad de México. No lo había escuchado, pero yo creo que a estas alturas de partido tratar de juntar agua del ambiente en la Ciudad de México, pues el agua indudablemente viene llena de azufre. Va a salir negra. Sí, simplemente cómo quedan los automóviles cuando llueve poquito. No. Bueno, y agregando otro comentario, seguramente que la gente errante en el desierto del Sahara y todo ese tipo de sitios saben muy bien de esas técnicas de manera ancestral, porque dentro de sus campañas tenían una fase de colección. Porque en el desierto, si bien hace mucho calor durante el día, al refrescar en la noche se puede condensar agua y obtienen agua esta gente que anda ahí en el desierto. Creo que quiere opinar Huawei Y6S. Adelante. Supongo que ese soy yo, ¿no? Yo me imagino que sí, como no tiene nombre, pues claro. Entonces, si nos quiere usted decir su nombre. Reinaldo Rivera. Muy bien. Ok, mencionabas, tocayo, el asunto del el ron potrero. Bueno, mi papá era muy afecto a ese ron en los años 40, 50, que era muy famoso. La última botella nos la tomamos con él todavía en vida, como por el 92, 93, pero tengo entendido que el ingenio de Potrero todavía produce en una cantidad muy limitada algunas botellas de ese ron. Era extraordinario, la verdad, extraordinario. Tal vez el mejor ron que he probado yo. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Usted, Reinaldo II? Sí. Reinaldo Rivera. Es mi tocayo y es del equipo de apoyo. Sí, pero ¿dónde vive usted? En Puebla, doctor. En Puebla. Bueno, yo le voy a comentar, en el estado de Veracruz, muy cerca de donde están los sitios cañeros, se sigue produciendo ron. Sí. Y nada más que es un ron sin marca y la gente lo consume ahí local. Y hay gente que les compra producción de ron para ponerle una marca también. Ese ron potrero está está en la carretera de Córdoba, Veracruz. En el ingenio Potrero. El Potrero, claro. El Potrero sigue funcionando, ya no como en la década de los 40s y 50s, que fue un gran auge, porque la gente ha dejado de sembrar caña de azúcar. De hecho, México sigue importando azúcar, a diferencia que hace décadas exportábamos azúcar.
Entonces, es una tristeza dentro de lo que sucede en México. Pero Lalo, ¿el ron potrero sí lo conociste? Sí, 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 sí. Yo también estoy de acuerdo con mi tocayo, es el mejor ron que he probado. Aquí, por ejemplo, también en la carretera de Atlisco hacia Izúcar de Matamoros, está un lugar que se llama La Galarza. Y La Galarza, aunque es propiedad de Bacardí, también hacían algunas ediciones de ron, sobre todo un ron añejo muy, muy bueno. Un tío mío tenía, ingeniero químico él, tenía mucha amistad con el gerente de La Galarza y un par de ocasiones lo acompañé. Sí, también es extraordinario, ¿eh? Muy buen ron, no como el potrero. Repito, eso, mi papá tenía como unas 20 botellas y nos las fuimos tomando a lo largo de los años y por ahí del 92, 93, prácticamente él y yo solos nos tomamos la última botella. Y bla, bla, sí lo disfruté muchísimo. Para ellos, en los 40, 50, era lo más común el potrero. Lo encontraban en todos lados en la Ciudad de México. Y de Excelente hecho, era ese. Carretera de Y otro comentario que... Perdón, de la carretera Sí, de otro comentario que les quiero hacer es que de Atlisco a Izúcar de Matamoros, ahí está La Galarza. Sí, ahí hay una planta de Bacardí. Exactamente, esa es. Y otro comentario que les quiero hacer es lo lamentable que es en el asunto del reciclaje de agua, de las plantas potabilizadoras de agua. La ley de aguas establece que cada municipio debe tener su propia planta, pero lamentablemente hay mucho poquito, y yo lo tengo muy, muy claro porque tengo una propiedad en Chignahuapan. Yo doné 2 hectáreas para la planta tratadora ahí de Chipán, pero no, y eso es una cuestión, parece que desde la foto aérea es realmente un río. Tiene 9 manantiales en la población y todo ese río empezando a bajar está contaminadísimo. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Reinaldo 2. Volviendo con Reinaldo 1, el original, el primero, el expositor. Pues estamos llegando al final y es muy agradable quitarnos un poco la rigidez y entrar en estos temas de cultura, de reflexión, filosóficos en ocasiones, pero que nos dejan una gran enseñanza histórica, social. Es un ingrediente de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido y hacia dónde vamos con la humanidad y el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos. Yo creo que debe de haber una gran reflexión de parte de nosotros porque las oportunidades nunca se van a acabar y tenemos oportunidad de hacer cosas verdaderamente valiosas. Cada uno de nosotros, en la casa de ustedes, yo tengo celdas solares y la verdad que son una maravilla y utilizo también calentadores de agua. En Veracruz es un desperdicio no utilizar la energía solar. Y yo pienso que debemos de buscar la forma de conseguir almacenar, porque ya lo hacen en otros países, de que tienen colectores, estos colectores de ambiente, más los colectores pluviales, y necesitaríamos hacer sistemas para almacenar el agua de las lluvias y el agua de condensación. Roberto Garay, ¿quieres opinar? Adelante. Hola, buenas tardes. Mira, el tema del agua es político, aunque no quiera demostrar, pero aquí en Sonora estamos en el desierto
Aquí en Guaymas hay una recicladora de agua para hacer agua potable. Se ha propuesto desde hace décadas, o quizás hasta 100 años y más, eso que están proponiendo. Pero lamentablemente por cosas políticas no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Lamentablemente es una cosa que está unido totalmente a la política. Y decían que no tocar temas políticos, pero lamentablemente más con la ley que acaban de ahorita de tratar de poner, de que quitar lo que tú decías de energía solar y cosas por el estilo, parece que son cosas que parecen absurdas, ¿no? En París, en la parte más vieja de París, recibes dos llaves de agua. Una llave gris y una llave potable. Potable para que te la tomes. Y la gris, que es agua reciclable, no sé cuántos ciclos tenga ese sistema, en la cual es para usarse para baños y cosas por el estilo. Es un ejemplo que debería de usar desde hace muchos años. Tú puedes bañarte en el río Sena y no está contaminado. Es cosa de educación, definitivamente, ¿no? Y lamentablemente ahorita es un tema político absurdo de manejar, que es una cosa obvia que se tiene que hacer. Y gusto saludarlos, y disculpen. No, muchas gracias. Gracias por tu comentario, Roberto. Como siempre, la pluralidad es bien importante para tener una visión clara de lo que estamos viviendo. Y pues definitivamente también coincidimos mucha gente que las decisiones de un país, de un gobierno, de un estado, de la región, la gente que toma las decisiones por mucho, pues si está alejada a la ciencia, a la congruencia, todo lo que nos hace sabios, bueno, pues los resultados no pueden ser buenos. El ejercicio del poder enajena muchas veces a las mentes corrompidas, a la gente mafiosa, a la gente sin escrúpulos, y que lo que menos quiere es hacer cosas de beneficio para todos, para la comunidad. Yo creo que pues ya nos pasamos bastante del tiempo. Reinaldo, me gustaría que dejaras un mensaje final, tu reflexión acerca de esta plática muy buena que acabas de darnos, y me gustaría que mandaras un mensaje antes de que concluyamos esta grabación. Muchas gracias. Sin duda, hoy es un día único, porque es el día 21 del año 21 y del siglo 21. Yo realmente les agradezco su participación, su presencia. Es un tema que a mí me ha llamado la atención, y yo creo que vale la pena de cuando en cuando romperla, como decías, doctor Lara, romper la monotonía y olvidarnos un poquito del COVID. Salud y buenas noches. Gracias, Reinaldo de Jesús Michel Aceves, por tu excelente plática cultural. Y quiero invitar a todos los que están aquí que si gustan agregarse a Médicos Unidos, lo pueden hacer muy fácilmente. Voy a poner en el chat mi número de celular. Lo pueden conseguir muy fácilmente con un WhatsApp con sus datos generales. Pueden ingresar a Médicos Unidos. Y les invitamos para el próximo martes, que el martes es la pediatría al día a las 9 de la mañana. El jueves, plática de café, y el próximo viernes, videoconferencia de Médicos Unidos por México de los viernes. Ya va a ser la 12ª y están cordialmente invitados. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches.